Hola a todos. El día de hoy voy a hacer un video bastante diferente en el que les voy a explicar las ecuaciones de Maxwell mientras pruebo un rico chocolate suizo. A ver, ¿podrías pasarme el Uno, dos. oscuro? Ah, sí. Bien. A ver, vamos a ver qué tal funciona este experimento. Y supongo que primero voy a abrir la envoltura y ahorita les digo qué es lo que sigue después. Bueno, ya le he quitado la envoltura al chocolate y quiero ver si es cierto que este es el mejor chocolate del mundo. Lo voy a calificar de 0 a 10, donde 0 es un completo asco y 10 sería chocolate artesanal de Chiapas. Entonces vamos a ver. Voy a probar el primer cacho. Ay, mmm, tiene como relleno. A ver, no sé si se ve en la cámara. Es que tiene varias capas, adentro es como más claro y afuera es oscuro, pero lo de adentro sabe un poco más dulce, pero en general está rico. Mm, mm. A ver, Y tiene un bien, ligero sabor como tipo envinado. No, no es envinado, es como cereza más bien. Me da sabor un poco de cereza. Ay, rompí la envoltura, creo que no, no fue buena idea. Ingredientes, a ver, leo mejor en francés que en alemán. Sucre, cacao en pâte, beurre de cacao, amande, luego graisse de coco, grasa de coco. ¿En serio eso existe? Noisette. Bueno, son ingredientes esperados en cualquier chocolate fino. Y pues yo le pondría un 9.5. Ese punto 5 menos es nada más porque, pues, no sé, para mí no quedan tan bien esos sabores de cereza en los chocolates. Pero en general creo que sí está exquisito. Bueno, entonces antes de probar el segundo chocolate, veamos un poco de las ecuaciones de Maxwell. Son 4 ecuaciones. A ver, creo que esto es muy raro, ¿no? Explicar cosas de matemáticas y física avanzada mientras hago video reacción a un chocolate. Pero bueno, el caso es que tenemos 4 ecuaciones que nos explican el comportamiento de los campos electromagnéticos. En todo lo que veamos de estas ecuaciones, la E mayúscula que tenemos aquí significa campo eléctrico y la B es el campo magnético. Antes de que veamos qué significan matemáticamente las ecuaciones, creo que sería mejor ver qué es un campo. Aquí en este dibujito lo que tenemos es una carga Q mayúscula en color rojo. Y como sabemos, las cargas pueden atraer o repeler otras cargas. Sabemos que cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Pero esa acción ocurre cuando tú pones una carga en un punto del espacio y le acercas otras cargas. No tienen por qué tocarse. Aunque estén cerca, la carga que pusiste primero va a empezar a empujar a las que están a su alrededor. El campo yo aquí lo dibujé como varias flechitas verdes, lo cual significa que cualquier otra carga, aquí la puse en color azul, una carga Q minúscula, esas cargas van a ser empujadas en la dirección de la flecha. Si yo pusiera una flecha aquí arriba, perdón, si yo pusiera una carga aquí arriba, como la flecha apunta hacia arriba, eso significa que la carga sería empujada hacia arriba. A menos claro que la carga tenga la polaridad contraria. En tal caso, por ley de los signos, menos por menos da más, y eso significaría que la flecha se voltearía. Y si eso pasa, entonces la carga en vez de ser repelida hacia arriba, sería atraída hacia abajo.
Eso pasa cuando las dos cargas tienen polaridad distinta. Pero ahorita, para simplificar la explicación, vamos a suponer que tanto la carga roja del centro como la carga de prueba azul son de la misma polaridad. Entonces lo que pasa es que yo puse una carga azul aquí abajo, entonces la flechita apunta en esta dirección, lo cual significa que esta carga va a ser empujada o repelida en la misma dirección de la flecha. Un campo es simplemente una acción de un cuerpo sobre otro a lo largo del espacio. En cada punto del espacio va a existir una flecha diferente. Yo, por ejemplo, si el punto estuviera aquí, entonces va a haber otra flecha en esta dirección. En el punto de aquí arriba tenemos otra flecha. Acá abajo hay otra flecha y así sucesivamente. Cada punto del espacio va a tener su flecha de dirección que nos indica hacia dónde empuja el campo eléctrico a otras cargas. El campo magnético se comporta de forma similar, pero lo que hace es actuar ya no sobre cargas, sino sobre corrientes eléctricas. Entonces me voy a centrar en la primera ley de Maxwell en este video. En otros videos ya veremos las demás. Bueno, hay que explicar qué significa este triángulo. Este triángulo se llama divergencia. Imaginemos que ya no tenemos una sola carga como aquí arriba, sino que ahora tenemos muchas cargas concentradas en una región del espacio. Si eso pasa, entonces podemos tener una densidad de carga. Si las cargas eléctricas están más compactas, entonces la densidad es mayor porque tenemos mayor carga en menor espacio. Lo que nos dice la primera ley de Maxwell es que a mayor densidad de carga, el campo eléctrico va a diverger con mayor grado. La divergencia es un operador vectorial que mide qué tanto se escapan las flechas del campo eléctrico que teníamos arriba respecto a su centro. En este caso el centro es donde están todas las cargas de la densidad. Entonces, ¿qué pasaría si... Bueno, para medir qué tanto se escapan las flechas, tenemos que encerrar la región de en medio con alguna figura cerrada, como podría ser un círculo. Ya que encerramos esa región, entonces vamos a empezar a pintar las flechas del campo eléctrico. Tenemos flechas, muchas flechas, y tenemos que ver qué tanta cantidad de flechas de campo eléctrico están atravesando esta superficie. La convención es que la divergencia es positiva, lo escribí aquí abajo, cuando las flechas van hacia afuera. Entonces, si la divergencia es positiva, significa que el campo eléctrico está fluyendo hacia afuera. Por otra parte, si la divergencia fuera negativa, para que sea negativa, las flechas tienen que apuntar al revés, hacia adentro. Agarras la flecha, la pintas y con la punta hacia adentro. Otra flecha y la punta hacia adentro. Una divergencia es negativa cuando la suma neta de todas las flechas apunte hacia adentro de la región circular. Una divergencia negativa significa que el campo se está concentrando hacia adentro de esta región cerrada. Ahora, el último caso interesante es cuando la divergencia es cero. En ese caso hay un equilibrio. Significa que la misma cantidad de flechas que entran de la región salen. Imaginemos que esto rojo es la densidad de carga. Y de nuevo dibujamos una curva cerrada, como puede ser un círculo. Si la divergencia es cero, eso significa que la misma cantidad de flechas que entran tiene que salir. Entonces, el mejor ejemplo que se me puede ocurrir es que el campo eléctrico esté así, en horizontal. Aquí vemos que están entrando muchas flechas, pero del otro lado, estas flechas van a apuntar hacia afuera.
Entonces, si imaginamos el campo eléctrico como si fuera un flujo de agua, ahí está la clave. Imaginen que el campo es un flujo. Significa entonces que el flujo de agua viene, entra en un lado de la curva cerrada, pasa y por el otro lado sale. Entonces no se queda nada de flujo adentro de esta región. Hay un equilibrio, lo que entra sale. Con la divergencia negativa significa que se está concentrando el agua, sería como una coladera. Con la divergencia positiva, el flujo de agua iría hacia afuera, lo cual significa que sería como una fuente. Una fuente lo que hace es sacar agua y ahí no se conserva la cantidad de flujo porque aparece nueva agua cada que sale un nuevo chorro. Bueno, entonces en resumen, la primera ecuación de Maxwell lo que nos dice es que la cantidad de flujo de campo eléctrico que se encierra en una región del espacio es proporcional a la densidad de carga. La letra epsilon 0 es simplemente una constante de proporcionalidad que se midió experimentalmente por allá del siglo XIX. Entonces, en el entendimiento físico de las ecuaciones no es tan importante la epsilon 0, ya que solo es eso, una constante de proporcionalidad. Esta epsilon importará más adelante cuando veamos las ecuaciones en medios materiales, porque cada medio tiene su propia epsilon. La epsilon se llama permitividad eléctrica y nos dice qué tan fácilmente se mueve el campo eléctrico adentro de un medio material. Pero cuando ustedes vean epsilon subíndice 0, eso significa que el campo eléctrico se mueve en el vacío. Bueno, entonces la primera ley de Maxwell nos dice que el flujo del campo eléctrico es proporcional a la densidad de carga. La mayor densidad va a haber mayor flujo y a menor densidad, incluyendo densidades de carga negativas, el flujo de campo eléctrico va a bajar. Cabe destacar que esta primera ley fue descubierta por Gauss, también por allá de 1800 y tantos. Pues bueno, como no quiero alargar tanto el video, vamos a terminar probando el segundo chocolate, que parece ser que es, creo que de naranja, ¿no? A ver, me lo pasas por... Sí. Es este. Comparen este chocolate con el Giandino Noir. Bueno, entonces probemos el Praliné Orange. Lo tengo aquí, es este. Entonces vamos a ver qué tal, a ver si es cierto que sabe a naranja. También está delicioso. Al igual que el primer chocolate, el Giandino Noir, este también tiene una capa en medio. El sabor es ligeramente diferente. Creo que lo de afuera sabe igual. La única diferencia es el relleno, que, bueno, no me sabe a naranja, me sabe más como a algo perfumado. No sé, quisiera decir algún sabor, ¿no? Me parece más como a flor de azahar. Pero bueno, no sé, creo que me gustó más el saborizante de este chocolate que el primero. El primero sabía más a cereza, que igual está muy rico, pero no sé, no me gusta tanto con cereza. Creo que me gustó un poco más este. Y es raro, ¿no? Que mezclen naranja con chocolate, pero creo que la combinación quedó muy bien. Delicioso. Pues bueno, con esto termina este video de probando comidas exóticas, mientras les explico cosas de física. Si quieren otro video así, solo denle like, comenten que lo quieren y nos vemos en el siguiente video.